Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. En el vídeo de hoy, nos adentramos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, honestamente, nos ha sorprendido a nosotros mismos. Vamos a desentrañar el misterio detrás de el juicio inesperado de Burak y Neslihan. Sí, así como lo oyen. Seguramente muchos de ustedes se preguntan qué ha sucedido, por qué este juicio ha sido tan sorpresivo y, sobre todo, cuáles son los detalles detrás de todo este asunto. Si aún no lo han hecho, los invitamos cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos motiva a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante, y así no se pierden ninguna de nuestras actualizaciones. Así que denle al botón de suscribirse, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Ahora, entrando de lleno en materia, la noticia del juicio de Burak y Neslihan cayó como un jarro de agua fría para muchos. Cuando hablamos de inesperado, no es una exageración. Burak Özçivit y Neslihan Atagül son dos de los actores turcos más queridos y exitosos, conocidos por su carisma, su talento y hasta ahora, por una imagen pública bastante sólida. Por eso, cuando los titulares sobre un proceso judicial empezaron a circular, la sorpresa fue mayúscula. ¿Qué podría haber llevado a dos figuras tan prominentes a enfrentar un litigio? Esa es la pregunta que nos hemos hecho todos. Para entender la magnitud de esta sorpresa, recordemos un poco la trayectoria de Burak y Neslihan. Burak Özçivit saltó a la fama internacional con su papel en Kara Sevda, donde interpretó a Kemal Soyderé. Su interpretación le valió elogios y lo catapultó a ser un rostro reconocido a nivel mundial. Por su parte, Neslihan Atagül se consolidó como una actriz talentosa desde muy joven, y su papel como Nihan Sezin en la misma serie, Kara Sevda, la consagró como una estrella indiscutible. Ambos actores han construido carreras sólidas, con proyectos exitosos tanto en Turquía como en el extranjero, y siempre se han mantenido relativamente al margen de los escándalos públicos. Es esta misma discreción y profesionalismo lo que hace que la noticia de un juicio sea tan desconcertante. Entonces, ¿cuál es el origen de este juicio? Después de investigar a fondo, hemos podido recopilar información que nos arroja luz sobre la situación. Al parecer, el conflicto legal no involucra directamente a Burak o Neslihan como acusados o demandantes en un sentido personal directo en su vida privada, sino más bien está relacionado con un proyecto en el que estuvieron involucrados. El punto central del litigio gira en torno a supuestas irregularidades en los pagos y derechos de autor de una producción. Lo que ha sorprendido es que este tipo de disputas, aunque existen en la industria del entretenimiento, rara vez llegan a instancias tan públicas y afectan a figuras de la talla de Burak y Neslihan. Se trata de un caso que, según se informa, involucra a una productora y a algunos de sus colaboradores, entre los que se encontrarían nuestros protagonistas en su momento. La naturaleza exacta de las acusaciones es compleja, pero básicamente se centran en reclamos por trabajo no remunerado o disputas sobre la propiedad intelectual de cierto material o proyecto. Una de las claves para entender la sorpresa es que, usualmente, este tipo de contratos y acuerdos se manejan con mucha cautela y bajo la supervisión de equipos legales. Que un asunto así escale hasta un juicio público sugiere que las negociaciones internas y los intentos de resolución amistosa habrían fallado por completo. Esto nos lleva a pensar en las presiones y los desafíos inherentes a la industria del cine y la televisión, donde los acuerdos financieros y los derechos de autor pueden ser terrenos resbaladizos. Además, es importante destacar que hasta donde sabemos y según las fuentes que hemos consultado, ni Burak ni Neslihan han hecho declaraciones públicas directas sobre el tema. Esto, por supuesto, alimenta aún más la especulación y el misterio. Su silencio en este caso puede interpretarse de muchas maneras, tal vez por consejo de sus abogados para no perjudicar el proceso legal, o quizás porque el alcance de su involucramiento es menor de lo que inicialmente se podría pensar, siendo más bien parte de un equipo o un elenco que ha sido arrastrado a esta situación. Hemos revisado varias informaciones de medios turcos e internacionales especializados en el espectáculo, y los detalles que se manejan apuntan a que el juicio se originó por una disputa contractual con una empresa productora. Se habla de incumplimientos en el pago de honorarios y de reclamaciones sobre la utilización de imágenes o contenidos relacionados con proyectos pasados. Es un tema delicado porque toca fibras sensibles como el valor del trabajo artístico y la justa compensación. Podríamos imaginar que para los actores, estar involucrados en un proceso legal, incluso si no son los principales implicados, es una fuente de estrés y preocupación. Sus carreras se basan en su reputación y en la confianza que el público y la industria depositan en ellos.
Un juicio, por muy justificado que sea, puede generar incertidumbre y afectar su imagen si no se maneja con transparencia. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo llegaron a esta situación? Sin poder entrar en detalles confidenciales que no nos corresponden, podemos inferir que pudo haber habido una cadena de eventos desafortunados. Quizás hubo malentendidos en los contratos, o la productora atravesaba dificultades financieras que impidieron cumplir con sus obligaciones. O tal vez las partes involucradas simplemente no lograron ponerse de acuerdo sobre los términos de pago o la distribución de beneficios. Lo que sí es cierto es que este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la claridad en todas las transacciones dentro del mundo del entretenimiento. Los contratos deben ser exhaustivos y las cláusulas relativas a pagos, derechos de autor y resolución de disputas deben estar muy bien definidas para evitar este tipo de situaciones. Otro aspecto interesante a considerar es cómo este juicio podría impactar la imagen y la carrera de Burak y Neslihan a largo plazo. Si bien el público turco es generalmente comprensivo con sus estrellas, un proceso legal prolongado y lleno de controversia podría, en algunos casos, generar una sombra de duda. Sin embargo, también es cierto que si demuestran que han actuado de buena fe y que son víctimas de alguna injusticia, el público podría solidarizarse con ellos. La verdad es que hasta que no haya una resolución oficial o declaraciones más claras por parte de los involucrados, estaremos en un terreno de especulaciones. Lo que sí podemos hacer es seguir de cerca el desarrollo de este caso, manteniendo siempre un enfoque respetuoso y basado en la información verificada. Este caso nos recuerda que detrás de las cámaras y de las pantallas brillantes, hay complejidades legales y financieras que a menudo pasan desapercibidas para el público. La industria del entretenimiento es un negocio y, como todo negocio, está sujeto a contratos, acuerdos y, lamentablemente, a veces a litigios. En resumen, el juicio inesperado de Burak y Neslihan, como lo hemos desglosado, parece estar centrado en disputas contractuales y de pagos relacionadas con un proyecto cinematográfico o televisivo en el que ambos participaron. La sorpresa surge de la reputación intachable y la trayectoria exitosa de estos dos actores, lo que hace que su involucramiento en un litigio sea algo poco común y notorio. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta situación, desde malentendidos contractuales hasta problemas financieros de la productora, y hemos reflexionado sobre el impacto potencial en sus carreras. La falta de declaraciones oficiales añade una capa de misterio, pero hemos intentado ofrecerles el panorama más claro posible basándonos en la información disponible. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que esta explicación sobre el juicio de Burak y Neslihan les haya sido útil y les haya resuelto algunas de las dudas que seguramente tenían. Agradecemos de corazón que se hayan quedado hasta el final. Su tiempo y atención son muy valiosos para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que este tipo de disputas son comunes en la industria? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus opiniones son importantes para seguir mejorando nuestro contenido. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si saben que son fans de Burak y Neslihan, así todos estaremos al tanto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un vídeo nuevo. No se pierdan lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.